y cómo ese perfil puede de alguna manera corresponderse con esos requisitos de los que hablaba Natanael hace un momentito. Estamos hablando de gente pobre, de gente muy pobre, de gente que raya en la indigencia, de mucha gente, los que yo estoy acompañando, y como hay muchos en todo el país, y sobre todo en esas zonas históricas de las plantaciones, que no están a nivel urbano, que están en los batalles, y que hay que agregárselo a los costos del plan y a los costos del proceso, Natanael. Es decir, una gente tener que salir de un batey para llegar a una oficina de la gobernación o a una de las oficinas del plan. Son gente con escaso o ningún recurso económico, con ese arraigo que es tan fuerte, pero que al mismo tiempo es tan frágil y tan difícil de probar. Y les voy a contar algo que pasó la semana pasada. En las oficinas del plan había un señor tratando de completar la documentación requerida. Parece que en la entrevista él mencionó que tenía hijos dominicanos. Y le dice el chico que le estaba entrevistando, bueno, si usted tiene hijos dominicanos, usted tiene que traer las actas de nacimiento de sus hijos. El señor le dice, yo no puedo traer las actas de nacimiento de mis hijos porque mis hijos están dispersos, hay algunos que están fuera del país, hay otros que no viven cerca de mí y los que están conmigo no le quieren dar el acta de nacimiento. Entonces yo no puedo traer ese documento. Ah, pues mire, llévese sus papeles. Cuando usted consiga las actas de nacimiento de sus hijos, usted vuelve. El señor se regó, como decimos nosotros comúnmente. Y recuerdo que tenía una boinita puesta, esa que se pone rolando la serie, y la trayó como 7 veces. Y le dijo al muchacho, cuando tú naciste, yo tenía 50 años en este país picando caña. Así que a mí no me pidas ese documento que yo no te lo puedo traer. Lo voy a dejar ahí porque la historia siguió por mucho rato. Ese es el perfil de los candidatos. Gente que han cimentado su trabajo con un machete en la mano, bajo el sol y bajo el sudor. Pero yo quiero detenerme en otro momento. Estoy saltando algunas cosas que ya Natanael explicó magistralmente. ¿Cuáles son las características principales de este proceso? Y les decía, para comparar un poco cómo se corresponden los requisitos del proceso con los aspirantes o los candidatos al plan o esos trabajadores históricos. Primero, es un proceso complicado, complejo, no es nada simple. Este tríptico que pretende explicar los ejes y los requisitos por los que tiene que cumplir una persona para regularizarse, usted se pone a leérselo a una persona y antes de ir por la mitad tiene que darle un diazepam para calmarlo, porque es imposible leerlo entero sin que a usted le dé un ataque. Entonces tiene 3 ejes, pero de cada eje hay una serie de requisitos que usted elige 2. Dígame si esto es una cuestión fácil para un picador de caña analfabeto que pueda agarrar este documento y decir, ah, mira, esto yo lo tengo, esto yo no lo tengo, pero si tengo esto y aquello yo puedo. Es imposible que una persona entienda qué es lo que le están pidiendo. Comenzando por ahí, es un proceso complejo. Pero además de que es un proceso complejo, es un proceso que no tuvo ningún tipo de información. Ustedes me dicen a mí ahora cuál fue la campaña que desarrolló el Estado Dominicano para que la gente supiera que podía acogerse al plan y cuáles eran esos requisitos sencillos
que ellos podían buscar para acogerse. Yo creo que el Estado inteligentemente se dio cuenta que era imposible diseñar una campaña con estos requisitos y que eso tuviera ningún efecto. No la hizo. Pero no hizo la campaña, no hubo ningún tipo de información. Todavía para los que están en el nivel urbano, tenían la posibilidad en la radio, en la televisión, escuchar algo sobre el plan. Ahora ustedes me van a decir a mí cómo una persona confinada en un batey, a menos que no fuera alguien a decirle que ese plan existía, cómo se iba a enterar de la existencia del plan. Entonces estamos hablando de la génesis, como decía Juan Bolívar en un análisis, que esto tiene problemas desde su origen, desde el nacimiento mismo del plan. Entonces, un plan complejo y un plan donde no hubo ninguna campaña de información. Ahora, lo que sí hubo desde el principio fue el cuco del plan y el meterle miedo. Porque lo que decía Natanael de las contradicciones de los funcionarios y de los actores que tenían que ver con esto, yo le agrego algo, y es que muchas veces cuando hablaban era para amenazar. Y aquí se llegó a una cuenta, y estamos todavía en esa cuenta regresiva, de que faltan 2 días, de que faltan 3 días, de que faltan tantos días. Primero era en la primera fase para el plazo de la inscripción. Ahí se hubieron muchas voces diciendo que quedan tantos días y que el que no se inscriba se va a quedar fuera y que el que se quede fuera lo vamos a sacar, lo vamos a repatriar. Ahora se han inventado una palabra de retorno voluntario, como para pasarle un paño con pasta a la cosa y para que se vea más bonito. Pero en esa primera etapa, en los últimos días, eso fue un caos. Y la gente muerta de miedo, porque eso sí le puedo yo dar testimonio, de que el plan ha metido miedo. Yo no sé si ha logrado otra cosa, pero miedo le ha metido a la gente en el cuerpo. De forma tal de que hoy en día, que estamos ya en esta segunda fase, que es la fase para que las personas puedan completar sus documentos o retornar voluntariamente. Hay gente que está inscrita, que se le ha dicho, pero si tú estás inscrito y tú tienes tu constancia, tienes tu boleta de que te inscribiste, no importa. La gente tiene miedo, además la gente no lo cree. Porque la gente sabe que eso se rompe y se bota y que ya tú no tienes nada. Entonces, ese objetivo del plan sí se cumplió. La gente tiene mucho miedo y está muy confundida con relación a todo lo que tiene que ver con el plan y a las etapas y a todo lo demás. Tercero, o segundo, no sé. Natanael hablaba de los costos también, de que es un proceso costoso. Nata, yo no sé de número, pero yo creo que tú sacaste la cuenta mal. No son ni 10 ni 12. Es probable que sea de 15 a 20 el costo. Si nosotros nos ponemos a Perdón, ¿de 10 a 15 qué? Natanael decía que el costo podría ser algunos 10,000 pesos de los gastos para una persona cumplir con los requisitos del plan, y yo creo que es más. Yo creo que es de 15 a 20,000 pesos. Y vamos a ver. Y vamos a ir analizando los documentos, pero paralelamente con el costo, vamos a analizar también la lógica de los documentos. Uno de los documentos notariales que es para aprobar los vínculos laborales y socioeconómicos es, Natanael decía, la certificación del empleador. Entonces, cuando a ti te dicen la certificación del empleador, imagínate que ya venciste la barrera
de que el empleador te quiera dar la certificación. Pero tampoco se lo ponen sencillo, porque no es una carta que emite la compañía, que perfectamente pudiera ser una carta donde la compañía diga que esta persona es mi empleado desde tal tiempo, que realiza tal trabajo y que gana tanto, firmado por el de Recursos Humanos y punto. No, es una declaración jurada del empleador. Es decir, es un documento notarizado, tiene que ir donde un notario, tiene que hacerlo un notario, y legalizado en la Procuraduría General de la República. Entonces, yo me imagino que para mucha gente de aquí de la capital, legalizado en la Procuraduría General de la República, pero yo me ubico en Guaymate, o me ubico en cualquier batey de San Pedro o de Barahona, hay que venir a la capital a legalizar ese documento. Y después vamos a hablar de las instituciones, que Natanael también lo tocó. Entonces, ¿qué necesidad hay de que ese documento tenga que ser una declaración jurada? ¿Por qué no puede ser simplemente una carta del empleador? ¿Cuál es otro de los documentos? Bueno, el acto de notoriedad. Ese tiene un poquito más de lógica, pero es mucho más costoso y mucho más difícil. ¿Por qué? Bueno, porque ahí tienen que 7 vecinos tienen que decir que esa persona reside en la comunidad desde tal fecha. Eso tiene que ir al ayuntamiento, tiene que ir primero al registro civil. Querían 10 años. Primero tiene que redactarse el documento, los 7 vecinos tienen que ir a la oficina del notario a firmar. Eso es costo, porque probablemente ese infeliz tenga que pagarle el pasaje a los vecinos para que vayan donde el notario, y si el notario se traslada no le cobra lo mismo que si la gente va a su oficina. Entonces comencemos por ahí. Comencemos por ahí, tienen que ir los 7 vecinos a firmar. Hay que enviar ese documento al registro civil del ayuntamiento. Luego hay que enviarlo a la Procuraduría General de la República. Y luego hay que hacer una compulsa. Y esa compulsa el notario la tiene que firmar. Muchos notarios le daban el acto auténtico a la gente. Cuando llegaban allá le decían que no, que era la compulsa. Y le decían a sí mismo, usted tiene que traerme la compulsa. Y la gente se quedaba. Ustedes recuerdan a Condorito que se le hacían como unos circulitos en los ojos. Y la gente se quedaba, ¿y qué será una compulsa? No, eso no sirve. Usted tiene que traer la compulsa. No se lo escribían en un papelito al notario con una nota. Usted tiene que mandar. No, y algunos notarios cuando iban a buscar la compulsa le cobraban otra vez. El tiempo 10 años. Le volvían a cobrar. 10 años adelante. Entonces, ¿cuál es el costo de ese documento? Ese documento tiene un costo de impuestos que, como bien dijo Natanael, a finales del año pasado, todos esos impuestos lo duplicaron. Fíjense qué cosa más graciosa. Todo lo duplicaron. Eso costaba 330 pesos en Procuraduría. Cuesta 600. El registro del ayuntamiento cuesta 200 pesos. Sin pasaje y sin la legalización del notario. Es decir, impuestos nada más son 800 pesos. Sin los pasajes para traerlo a la capital, sin los pasajes para irlo a buscar al ayuntamiento. Y les digo que en la Procuraduría General de la República se hizo un cuello de botella por la demanda que tenían. Y usted depositaba un documento y le decían, venga a buscarlo el jueves. Y cuando usted iba el jueves, le decían, venga el jueves de la semana que viene, que no está listo. Y que venga el jueves. Y venga el jueves otra vez. Y a veces era necesario ir 2, 3 y hasta 4 veces para retirar un documento de la Procuraduría General de la República. Natanael dijo lo de las juntas de vecinos. Y yo con la junta de vecinos digo lo mismo que digo con la carta del empleador. ¿Qué necesidad hay de que una carta de la junta de vecinos tenga que ir al ayuntamiento, al registro, a legalización de la firma del presidente por parte de un notario? Tiene que ir al ayuntamiento y también tiene que ir a Procuraduría. ¿Qué necesidad hay de complicar un documento tan sencillo? Pero luego Natanael
el certificado de no antecedentes penales solo se puede solicitar con el pasaporte. Al día. A mí me lo dan si está al día. Pero el pasaporte, es decir, el que tenía acta de nacimiento, es imposible. Es decir, vamos a sustituir la palabra que tú decías de difícil por imposible. Difícil es lo otro, pero ese, para el que no tiene un pasaporte, es imposible obtener un certificado de no antecedentes penales. Si tiene cédula y si tiene acta de nacimiento, es un requisito con el que no puede cumplir. Y aún para el que lo tiene, en el Ministerio Público también se armaba un cuello de botella porque había una demanda excesiva con el mismo personal. Entonces, para usted obtener un certificado de no antecedentes penales, usted necesitaba esperar 15 y 20 días. Si la persona que iba a solicitar, a inscribirse en el plan, tenía una pareja, necesitaba una declaración jurada de unión libre, que tiene el mismo costo y el mismo requisito que el acto de notoriedad. Entonces, a todo esto hay que agregarle, ¿qué persona con este perfil que yo les acabo de dar tiene disponible 15 o 20 mil pesos para mandar a hacer todos esos documentos juntos? Eso significa que una persona iba a hacer el acto de notoriedad y tenía que esperar 15 o 20 días, un mes o 2 meses para mandar a hacer otro documento. Y esperar conseguir otro chelito para mandar a hacer otro documento. Entonces, esas son de las dificultades cotidianas, prácticas, que hay que agregarle a este proceso. A todo esto se le agrega que el personal que tenía que trabajar con la recepción de los documentos, fíjense cómo los requisitos del plan tienen un componente tan fuerte de lo jurídico, de lo judicial. Ahora ustedes me van a decir si el personal que está ahí estaba entrenado para eso. Entonces usted se encontraba que al principio había ellos mismos estaban confundidos y no tenían claridad en el proceso y fueron aprendiendo en el camino. Entonces, ¿cómo es posible que usted ponga a una persona profana que no es abogado a analizar un documento notarial y a decidir si el documento está bien o está mal? Y eso es lo que pasaba y pasa cotidianamente en todas las oficinas. Independientemente de que el plan se hizo unos requisitos, por ejemplo, la declaración del empleador, dicen que es una declaración jurada, pero tú puedes depositar el original. No tiene que depositar la compulsa. Entonces, en el acto de notoriedad sí hay que depositarla. Y una cuestión como que se desajusta muchas veces. Esto es solo en términos de lo que son los costos y de lo que son los requisitos. Y yo les digo algo, una persona que vaya, un trabajador que vaya solo al plan, que no esté acompañado de un promotor, de un abogado, es imposible que entienda. Aquí no se puede decir esta vaina, que entienda esta cosa. Es imposible que le entienda, es imposible que pueda él solo armar, seleccionar cuáles son los documentos que él puede conseguir, cuáles no puede conseguir. Saber lo que es un notario, llevarlo donde el notario, buscar los testigos. A mí me dijeron que un documento, me dijo, mire doctor, ese documento se lo vamos a devolver porque ahí no está la dirección de los testigos. Y yo, pero ahí dice el batey.
donde él vive, no la dirección. Digo yo, mira mi amor, te voy a venir a buscar para llevarte al batey, porque en el batey no hay dirección, el batey tiene un nombre, punto, ahí no hay calle ni número de casa, cada quien le pone el número que le da la gana a su casa. Entonces eso es para que ustedes vean. Pero eso ya me lo dijo a mí, finalmente me aceptó el documento. Si se lo dice al picador, él se va para su casa a averiguar cuál es, cómo es que se llama esa calle, o si tiene un nombre, o qué es lo que tiene que hacer. Porque se va a sentir perdido. Se va a sentir perdido. Entonces, ya hablé del tema, no me des ese papelito ahora, que la Natanael habló mucho rato. No, está buena la sopa, está buena. Entonces, estábamos en el tema de la información. Y yo quiero recalcar cómo esa información se convirtió en un cuco y en un miedo. Y en inferirle un miedo a la gente. Había muchas veces que se le daba instrucciones imprecisas y confusas. Pero sobre todo, como el plan ha tenido tantos ataques, y yo he dicho siempre que es necesario que saludemos la existencia del plan, de que la gente tenga la posibilidad de regularizarse. Hay que saludar la intención del Estado, del gobierno dominicano de hacer eso. Pero para nosotros poder decir que es una intención sana, es algo que debió de ir evaluándose por etapa, de ir ajustando. Entonces, de este plan no se puede hablar. Porque de una vez, si usted hace una crítica, usted está en contra del gobierno, usted está en contra del Estado. Suerte que yo no tengo cuarto para salir del país por todos estos días, no vaya a hacer cosas, o que no me dejen salir, o que no me dejen entrar. Entonces, esa no es una actitud ni sana, ni saludable, ni le aporta al Estado, ni al gobierno, ni a lo que se quiere regularizar, ni a nadie. Ni a nadie. Entonces, mucha gente estuvimos hablando desde el principio y diciendo que había cosas que había que ir ajustándola en el camino y que era necesario hacer algunas flexibilizaciones. Entonces, es un plan que puso unos requisitos donde metió a todo el mundo en el mismo saco, a un picador de caña con un estudiante, un haitiano, lo mismo un haitiano que un español, que un cubano, tenían que responder a los mismos requisitos. No se tomó en cuenta a esa población. Ahora al final, bueno, que si los cañeros, pero ya muy al final y de la mano y huyendo, como dicen los cubanos. Entonces es necesario, todavía es necesario que evaluemos el plan y de que veamos cuáles cosas es necesario ajustar. Y hay una evaluación que se hace simple, y Natanael la acaba de hacer, que habla por sí sola. Es decir, de todas estas dificultades, habla el hecho de que son menos del 2% de los que han aplicado han tenido la posibilidad de completar con los documentos. Esa es una evaluación clarísima, que te dice que hay un problema y que es necesario revisarlo. Ahora han dado 45 días y está el cuco número 2. El que no lleve los documentos en 45 días se va. Ha deportado. Eso no es una respuesta a esas dificultades que no hemos visto y que no hemos evaluado. Pero sobre todo esto hay un discurso que te dice que aquí la República Dominicana le está haciendo un favor a un grupo de gente, que es una caridad. Caballo dado no se le mire el diente. Y aquí está involucrada una cuestión de derecho y de derechos. Estamos hablando de personas, estamos hablando de gente que ha dejado la vida aquí, que no tienen Haití ni un alfiler. Porque cuando hablamos del plan tenemos que hablar de Haití, porque eso lo hicieron para ese grupo.
Entonces estamos hablando de derechos. Si decimos que queremos hacer un plan que sea respetuoso, ser respetuoso de los derechos de la persona y de la dignidad de la persona, no es ponerle una guagua con reja. Esa guagua lo que significa es un cuco. Y es verdad que la gente, miren, la dignidad, el tema de la dignidad, y eso yo lo he visto mucho en lo que escribe Maribel en su cuenta de Facebook, la dignidad de los pobres, de la gente, que ni se le monte en su guagua, ni esté esperando que se lo lleven, que se va, 30.000 que se han ido. ¡Qué lección! ¡Qué lección nos están dando! ¡Cuánta dignidad! ¡Cuánta dignidad! Pero eso no lo destaca nadie. Eso no lo destaca nadie. Ni tampoco se evalúa el por qué la gente se está yendo así. Y ya eso lo dijo Natanael hace un momentito. Entonces, esos son como los elementos que yo quería destacar y que yo quería compartir con ustedes. Yo he acompañado a más de 3.000 personas, mucho más de 3.000, incluyendo sus esposas y sus hijos, algunos de los hijos que nacieron en Haití. Y yo estoy cansada, físicamente cansada. Tuve que decir a mi sobrino Angeli, ven conmigo para la capital porque tengo miedo de dormirme en el camino. Pero el cansancio del espíritu es más grande que el cansancio físico. Sin embargo, a mí me queda la esperanza de que todavía estamos a tiempo, de que qué bueno que hay un plan, aunque lo estemos criticando hoy y estemos criticando todas sus falencias y todas sus debilidades, y que el Estado, que no es verdad que es gratuito ni que se ha sacrificado como ellos dicen, pero que sí ha hecho un esfuerzo y una inversión por implementar este plan, el primero que ha hecho un esfuerzo de esta naturaleza, está a tiempo todavía de hacer algo bien hecho, de reparar las dificultades, de no estar con el cuchillo entre los dientes defendiéndose nada más. Que lo que estamos haciendo críticas, estamos al mismo tiempo haciendo propuestas, y lo que queremos es que esto quede bien, que la gente se regularice, que la gente viva y trabaje tranquila, y que la gente esté en paz, y que sepa cuál es la realidad de este grupo tan grande de migrantes, que pagando la tonelada de caña 120 pesos, hay que dar mucho machete para juntar 15.000 pesos. Y yo estoy acompañando a los trabajadores de una empresa que está costeando el proceso, y por eso lo estoy haciendo. Y de mucha gente que se está beneficiando. Pero yo veo todos los días, yo escucho muchas historias en esas oficinas. La gente está empeñando lo que tiene. Hay gente que tiene que empeñar una lavadora para hacer 2 documentos, señores. Un radito, un televisor, lo que tiene. Para hacer 2 documentos, para que después le digan que eso no sirve y que tienen que hacerlo otra vez. Entonces, yo me he querido desprender hoy de mi condición de abogada y ver como esa parte más humana de todas las implicaciones humanas que tiene este proceso. Y a mí lo que más me aterra es el miedo que tiene la gente, y cómo yo a veces me siento incapaz de desmontarle ese miedo, decirle no te preocupes, porque no se lo puedo decir. No te preocupes, que no te va a pasar nada, aunque tenga una boleta en los bolsillos de que se inscribió. Hay algunos que yo no me atrevo a decirle no te preocupes. ¿Sabes lo que yo le digo?
Mira, saca mucha copia de eso. Dásela a tus amigos, no tenga una sola, no ande con tu original. Riégala por ahí, que te la guarden. Por si te llevan, que la gente sepa que si no te ve, que llame, que te busque, que haga algo. Porque esas son las cotidianidades que no se pueden incluir en un análisis intelectual, porque eso se llama vida. En un análisis académico, lo que yo le estoy diciendo no cabe. No es posible ponerlo, porque eso se llama la vida de la gente, la cotidianidad de la gente. Una señora que me dijo, ¿usted tiene quien le lave la ropa? Y yo, no sé, tengo, y si no la lavo yo. Me dice, no, porque, mire, yo me voy para su casa para lavar y cosas, aunque usted no me pague nada, usted me da la comida y no me pague nada, yo, mientras esto se tranquilice, necesito tener un sitio seguro, porque ella entiende que está cerca de mí, está segura. Y no es verdad. Lo más que pueden hacer es tirarlo a la dos de aquel lado, decirle, ya ves tú también. Y no es verdad. Pero ese es el nivel de miedo, de temor que ha generado este plan, cuando debería ser todo lo contrario, que la gente debería estar contenta, diciendo, bueno, ya por fin yo voy a tener todos mis documentos y todas mis cosas en regla. Ustedes me perdonan si yo no he satisfecho académica e intelectualmente esta intervención, pero yo no tengo otra forma de comunicar lo que ha sido mi experiencia en el acompañamiento de esos trabajadores históricos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.